ability. Entonces Lutero hace pide ayuda a la nobleza. That you must make sure that everyone is educated. Ustedes deben ayudar para que cada persona tenga la oportunidad de ser educada. That means education should not be in Latin, it should be in German. Y por eso la educación no debe ser en latín, sino debe ser en alemán. Therefore, Bible should not be only in Latin, but also in German. Y por eso la Biblia no debe solamente estar en latín, sino también en alemán. Songs should not be only in Latin, but also German. Y lo mismo con las canciones también. So he translates the Bible into German. Y por eso Lutero traduce la Biblia al alemán. There are many German dialects. Y bueno, en alemán había muchos dialectos But alemanes. his Bible begins to define German language and unites the German tribes, and there are 350 German states which are united by one language. Entonces lo que también hizo Lutero era unir, porque había en Alemania muchos diferentes dialectos, pero entonces él unió todo, entonces que escribió un idioma alemán común. También había 350 diferentes comunidades en Alemania. In 1524, Luther writes a letter, long letter, to city councils in all the German cities, Christian cities. Entonces en 1524 Lutero escribe una carta muy larga a todas las importantes ciudades en Alemania, Your city elders, a todos los consejos. Ajá. it's the job of the elders to teach, instruct the younger people. Entonces él dice a todos estos líderes de esas ciudades: ustedes tienen la responsabilidad de educar a los jóvenes. He A los uses menores. many scriptures, Psalm 87, Y especially Psalm 87. él usa muchas escrituras para justificar eso, especialmente Salmos So 87. he says that the pastors, Lutheran pastors, are ready to teach, they have to teach, Y él dice, bueno, los pastores luteranos estarán dispuestos para enseñar, but they don't have the money to build schools. pero ellos no tienen el dinero para construir So colegios. the city councils must build schools and maintain them, then pastors will use them to teach. Pero bueno, los consejos, los líderes de las diferentes ciudades tienen esos recursos y ellos deben ayudar para el establecimiento y también el mantenimiento de In esas escuelas. 1530, En 1530, Luther finds out that problem in Germany is actually the parents. The parents are the problem. y después Lutero descubre en este año de que el problema son los padres, They're not sending children to school. que ellos no están enviando a sus hijos a la escuela, Winter is coming. porque dicen el invierno está viniendo. How will we keep the village warm? ¿Cómo vamos a mantener los Boys pueblos have to go calientes? and cut the trees. Los chicos tienen que salir y conseguir Winter is madera, coming. porque el invierno está viniendo. What will the cows eat? ¿Y qué van a comer las vacas? So girls have to go and cut grass. Y así las chicas tienen que buscar la comida para las vacas. Okay, now the winter has come. Y pues bueno, pasó el invierno. There is no grass. Y bueno, en el invierno ya no hay pasto. Send the girls to school. Entonces ahora sí podrías mandar las niñas al colegio. No. Y los padres dicen no. Who will make the cheese? ¿Quién ahora va a hacernos el queso? Who will knit the sweaters and the mufflers and the blankets? ¿Y quién va a estar pendiente de lavar la ropa? We la can't sábana? send the girls to school. No podemos enviar las niñas So al colegio. Luther is angry. Así que Lutero se enoja. You are worried about what shall we eat, what shall we drink, how shall we stay warm. Ustedes conocen la Biblia que dice que nosotros no debemos preocuparnos de qué comer y de qué vestirnos. Pagans seek this. Los paganos se preocupan de esas cosas. Send your children to, you seek God's kingdom and His righteousness. Entonces busca primero el reino de Dios y su justicia. That means send your children to school, keep them there. Y eso para ustedes es que mandan sus hijos al colegio y que déjenlos Then ahí. Germany will have peace, anarchy will end, Y después Alemania va a tener paz en su tierra. and Germany will become stronger than Spain and Italy and France. Y Alemania va a ser una nación más fuerte que Italia, España o Francia. Now, Luther has no empirical evidence, no data to prove it. Y Lutero no tiene la posibilidad de probar eso, He believes the Bible to be the Word of God. pero él sabe que la Biblia es la palabra This de is what Dios. Jesus has said, seek God's kingdom.
Eso es lo que Jesús dijo, que busquemos primero el reino de Dios. This is what Jesus has said, go and disciple all nations, teach everybody everything that I've taught you. Y Él nos dijo que vayamos a todas las naciones y enseñamos todas las cosas que Él nos enseñó. Church is the pillar and foundation of the truth. Y la iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. Let's read that verse, 1 Timothy 3:15. Y vamos a leer primero de Timoteo 3:15. What is church? ¿Qué es la iglesia? It's not simply worship, La iglesia no es simplemente alabanza and it's not simply evangelism. y no es simplemente evangelismo. Church is the pillar and foundation of the truth. La iglesia es el pilar y el fundamento de la verdad. So, why did God create church as the pillar and foundation of the truth? This is the second part of verse 15. Entonces ahí en la segunda parte del versículo 15 dice, la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Right? Okay. Why is church this? Keep your fingers on 1 Timothy. Siguen ahí en primero de Timoteo, Chapter 2, verse 4. en el capítulo 2, versículo 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. God wants everybody to be saved Dios quiere que todos sean salvos and go to heaven. y que vayan al cielo, Right? ¿cierto? He wants them to come to the knowledge of the truth. God wants everybody to be saved and come to the knowledge of the truth. Que sean salvos, pero también que vengan al conocimiento de la verdad. Verse 7. Y en el versículo 7, Paul is an apostle. Pablo es apóstol Therefore, he is a preacher y por eso Daniel es predicador and a healer. y sanador, Right? Right? ¿cierto? What does it say? Verse 7. ¿Qué dice en el versículo 7? Yeah, now you can read it. No sé si lo están viendo. Maestro, also teacher. He is a preacher and a teacher of the truth to Gentiles. Él es predicador, pero también maestro de la fe y verdad. So, as a preacher, he cultivates faith. Como predicador, él cultiva la fe, As a teacher, he imparts truth. pero como maestro, él imparte verdad. Therefore, in the German-speaking Switzerland, Por eso en la Suiza alemana, every child went to school, cada niño al ir al colegio, and the first school he went to was called homeschool. y la primera escuela a la que iba era la And it escuela en met casa, in the home of the pastor. y eso tenía lugar en el hogar del pastor. So every child went to pastor's home in the morning. Entonces cada niño iba a la casa del pastor en la mañana. There he learned singing and Allá aprendieron scriptures a cantar, aprendieron escrituras and reading y leer and writing. y escribir. If he wanted to learn mathematics, he came back after lunch. Y si quería aprender matemáticas, volvía en la tarde. So pastor's home was the first school to which every child went. Y entonces el hogar del pastor era la primera escuela para cada This niño. was true until 1832. Entonces eso fue así en la Suiza alemana hasta 1832. After Napoleon, it changed. The education was secularized. Después de la influencia de Napoleón, eso cambió y la educación en Suiza se So, secularizó. to answer your question, how do you disciple nations? Entonces, para responder cómo discipular una You know, nación, these militias and guerrillas would send their children to your school if your school is giving very good education. aún los guerrilleros o los milicianos o los paramilitares mandarían sus hijos a tu escuela si saben que es buena. The Muslim gangs will send their children to your school if your school was giving really good education. Aún los radicales musulmanes nos mandarían los hijos si supieran que nuestra educación es buena. Part of the education, Parte de la educación, a first step,
before a child was confirmed as a Lutheran or a Presbyterian or a Calvinist, Reformed, Y entonces el primer paso antes de la reforma luterana o was bautista catechism. fue catecismo. Catechism means oral instruction. Eso significa instrucciones orales. This was a great innovation that Luther made. Eso fue una gran innovación de Lutero. He wrote short catechism and long catechism. Había catecismos cortos y largos. This is short catechism is question and answer. Los cortos son respuestas y preguntas. It's not stories. No son historias. The priest or the elder asks the question, Sunday school teacher asks the question, Como el maestro preguntó algo student memorizes the answer and gives the answer. y el estudiante memorizó la respuesta y la dio. This was required for everyone in Lutheran Germany. Y eso fue un requisito para todos en la Alemania luterana. You memorize 10 commandments, you memorize the Lord's Prayer, you memorize the confession, Entonces memorizabas los 10 mandamientos, el Padre Nuestro, ciertas and a confesiones few other things. y algunas otras cosas más. Calvin improved upon Luther's catechism. Y Calvino, como hizo algo aún mejor, Then Heidelberg University in Germany improved upon Calvin's catechism. y después la universidad en Heidelberg, Alemania, mejoró aún más el catecismo. And this catechism began to change people's minds. Y ese catecismo empezó a cambiar o renovar la Then mente the de la Roman gente. Catholics wrote their catechism. Y después fue que los católicos empezaron con el But it catecismo. was not for everyone, it was only for the leaders. Pero esto en el caso de los católicos era solo para los líderes. Then the British in Westminster, which is a little city in London where the parliament meets, the Westminster Confession was written. Y después los ingleses en Westminster, cerca del Parlamento inglés, también tuvieron su And catecismo. that improved upon Heidelberg Catechism. Y eso fue aún mejor que lo de Heidelberg. I will talk a little bit more about catechism later, perhaps tomorrow. Tal vez mañana voy a hablar más de catecismo. But that was the means of discipling nation. Pero eso fue una herramienta para discipular las naciones. It created the character that you see in Protestant nations. Y eso formó el carácter que uno puede ver en las personas de los países It gave reformados. meaning to life. Y le dio razón de vida. And that meaning has disappeared. Y esto ha empezado a desaparecer. And that's why people are seeking the purpose of life. Por eso que hoy en día la gente busca el sentido de la vida. And the emptiness that has been created by removing the catechism Porque hay un vacío que se creó por ese vacío de catecismo. that created the hunger because of which Rick Warren's book, Purpose Driven Life, became such a big hit. Y por eso también ese libro de Rick Warren, La vida con propósito, fue un éxito tan grande. Atheists don't know why they are here on this earth. Porque mucha gente no sabe por qué están en esa tierra. But the catechism gave meaning and purpose to life. Pero los catecismos daban vida y propósito a la gente. Just one point that 50 years ago, Un punto hace unos 50 años, no one could graduate from high school, whether private or public, in na- Holland, en Holanda nadie se podía graduar del bachillerato, ni del estatal ni del privado, unless he had memorized Heidelberg Catechism. a menos que había memorizado el catecismo de Heidelberg. That created the national character. Y eso creó el carácter nacional de los holandeses. Now, Holland is about 15, 16 million people. 16 Entonces, million. en Holanda hay más o menos 16 millones de habitantes. Colombia is 49, 50 million people. Y en Colombia son como 50 millones. So you should be 3 times richer than Holland. Por tener más de 3 veces más gente, deberían ser más de 3 veces más rico. But Holland is so much richer. Pero Holanda sí tiene un producto bruto muchísimo más Why? grande que Colombia. ¿Por qué? You tell me tomorrow, you do the research and tell me tomorrow the comparison of Holland and Colombia. Ustedes pueden investigar eso y mañana me pueden contar qué tanto más produce Holanda que Colombia. How corrupt is Holland and how corrupt is Colombia?
O también la corrupción en Holanda y versus la corrupción en Colombia. How rich is Colombia and how rich is Holland? ¿Qué tan rico es Colombia y qué tan rico es Holanda? So you do some research and tell me tomorrow. Entonces pueden investigar y mañana me pueden contar. And I'm suggesting that this emphasis on education of the whole nation, teaching catechism to the whole nation, this was discipling of nation which made the difference to the character, to the education. Y yo creo que para eso fue muy clave el carácter de los holandeses que fue formado por este catecismo. Because the Protestants believe that God wants everyone to be saved and come to the knowledge of the truth. Porque los protestantes creyeron que Dios quería realmente que todos tengan el conocimiento de la salvación, pero So también que this- todos conozcan la verdad. So this side of truth we have not yet talked, but we will. Sorry. We haven't not discussed yet the truth, how the truth reforms and how the truth Y bueno, no hemos transforms. hablado mucho de eso, cómo la verdad nos cambia, nos reforma. But we'll talk about it. Hablaremos de eso So después. that's a long answer, but Eso fue una respuesta that's larga, a very good question. porque fue una muy buena pregunta. So who was the other one? Hanoi era. Ok. Me gustaría que usted pudiera explicar específicamente acerca de cuando la Biblia enseña que somos reyes y sacerdotes. He would like you to explain more about what the Bible says that we are called to be priests and governors, kings. So in that first letter that Luther writes in 1520, En la primera carta que Lutero escribe en 1520, he expounds what does it mean that everybody is a priest. allá le explica mucho qué significa eso que cada uno debe ser sacerdote y rey. So 500 years ago, all the Christians didn't sing like you were singing a few minutes ago. Hace 500 años no era así común que los cristianos iban a tener tiempos de adoración como Only the ahora. priests or those who were being trained to be priests, they sang, and they sang in Latin. Solamente los sacerdotes o los que estaban entrenándose para ello cantaban y cantaban en latín. But everyone is a priest means everyone must sing, therefore singing must be, hymns must be in German. Entonces, pero como todos debemos ser sacerdotes, entonces, y todos hablaban alemán, entonces debían ser esas canciones en alemán. Everyone must worship the Lord. Para que cada persona pueda adorar a Dios. In fact, the whole creation must worship the Lord. Realmente toda la creación debe poder adorar a Dios. Therefore, take a wood, Y por eso se toma un voto, take tin, o 10 saw, take drums, drums. Ah, y por Dead eso skin. todos los instrumentos que tomamos. take wind, take water. Entonces agua, el viento, Let everything make music. que cada cosa pueda hacer música. And that's why when the children went to the home school, the pastor's home, Y first por thing eso they learned también- was singing. También por eso la primera cosa que hacían los niños en la casa del pastor Because era you're cantar. training them to be priests. Porque los estás entrenando para que sean And this sacerdotes. music Y la música came from the Catholic Church. vino de la Iglesia Católica. Orthodox people, Orthodox Church did not allow everybody to sing or no music in the church, in Orthodox Church. Porque en las iglesias ortodoxas no había nada de música, por ejemplo. But I won't go into the music right now, but briefly, this idea of music, Previamente, en cuanto a esa idea de la música, Luther emphasized, at that time there was no science in the school. en ese Teaching tiempo of science was no not se there. enseñaba ciencia en los colegios. Mathematics was there, but not science. Matemáticas, pero ciencia no. But he emphasized that if a teacher cannot, if a pastor cannot play music, does not know music, I won't have him as a Lutheran pastor. Entonces, para Lutero era tan importante que todos los pastores tenían que saber de música. So worship was very important as a priest, O sea que para los sacerdotes era muy importante la música and para that Lutero. gave meaning to life. Y eso le daba sentido a la vida. Now, 1,000 years before Luther, 1000 años antes de Lutero, Saint Augustine had written 6 books on music.
San Agustino había escrito 6 libros sobre música, 5 books were technical on music. 5 libros técnicos, 6th was biblical worldview of music. y el 6º era acerca de la cosmovisión bíblica de la música. He relates music to the great command of loving your God and loving your neighbor. Y porque él relacionaba la música con el gran mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. Meaning of life, purpose of life. Propósito de vida, sentido de vida. All things exist for the glory of God. Que todo existe para la gloria de Dios. You are created for the glory of God. Tú eres creado para la gloria de Dios. So, music gives meaning to life if it is for the worship of God. Así que la música le da sentido a la vida cuando es para la gloria de Dios. So, I won't go any more in the details No of quiero ir the más a los priesthood, detalles. En cuanto a sacerdocio, because the second part of your question is the pero la segunda important part for parte es South muy America. importante para Sudamérica. That Jesus purchased you with his blood Jesús te compró con su sangre to make you priests and kings. para hacerte sacerdote y rey. Now, this is a revolutionary concept which came from the Bible. Eso es un concepto revolucionario que viene de la Biblia. So, let me take a few minutes to explain that. Quiero tomar unos minutos para explicarlo, Well, actually, first let me do the Bible study. aunque primero toca hacer un estudio bíblico, Because very often you haven't been taught this from the Bible. porque muy pocas veces eso se enseña desde la Biblia. And then I'll do the worldview study. Y después vamos a ver en cuanto a cosas. So Revelation 1:5, we talked about it today. Y hablamos de Apocalipsis 1:5. Who is Jesus? The last thing. ¿Quién es Jesús? Jesus is the ruler of Jesús es el gobernador de, presidents in South America. está sobre los presidentes en Sudamérica. Right? Rey de reyes. Revelation 1:5. En Apocalipsis 1:5 dice, Él es el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. So is Jesus the ruler of the kings of the earth, of presidents, prime ministers, dictators? Entonces significa que Jesús es el rey sobre dictadores, presidentes. Is he ruling the presidents of Colombia? Él está gobernando sobre el presidente de Colombia. Really? Realmente, sí, sí lo creemos. You don't see that. Sí, o no lo vemos. The devil is ruling them. Parece que el diablo está Not gobernando. just in Colombia, but in No most solo of en South Colombia, America. pero mayor parte de Sudamérica. So what does this mean that Jesus is the ruler of the kings of the earth? ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es el rey, es el soberano de los reyes de la tierra. Could it mean that those who follow Jesus will become kings of the earth? ¿Será que eso significa que los que siguen a Jesús son los que se están convirtiendo en los reyes de la tierra? That's actually what verse 6 is saying. Eso es lo que dice el versículo 6. Not necessarily your translation, but the scriptures is saying in chapter verse 6. So what En el does it versículo say? 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. It says he made us kings and priests. Oh, that's very good. Spanish is better than English. O sea, la traducción en español aquí es mejor que de la Reina Valera. The NIV, Es mejor que en NIV inglés. says he made us priests and kingdom, not kings. But Spanish is right. En inglés muchas veces en la traducción no dice que nos hizo reyes, sino que habla del reino, pero no habla de que So, nos hizo reyes. he is the ruler of the kings of the earth, means those who follow him will become Entonces, priests and kings. o sea, eso significa que los que siguen a Jesús son los que se van a convertir en reyes y sacerdotes. That's chapter 2, verse 26 Y ahora podemos ver Apocalipsis 2, versículo and 26 27. y 27. So why don't you read it to us, brother? Entonces lo puede leer Hanoi. Apocalipsis 2, 26 y 27. 26, 27. A que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro
y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. So I will give you authority over Cuba. Entonces yo te voy a dar autoridad sobre Cuba. You will rule them with iron scepter, Tú podrás regir con vara de hierro and you will dash Cuba to pieces like pottery. y vas a aplastar todo quebrar todo lo como vaso de alfarero. Now, no potter makes a pottery to break it, to dash it. Pero claro, los alfareros no hacen los vasos para destruirlo. You make pottery to use it or to decorate your home with it. El alfarero hace los vasos para la decoración o para el uso. But when the pottery goes wrong, you have to break it. Pero cuando sale mal el vaso, entonces toca To remake romperlo. it. Romperlo para rehacerlo. So, there is a lot in your nations that needs to be shattered. Entonces hay muchas cosas en nuestras naciones que tienen que ser destruidos. And I will give you that authority Y yo les daré esa autoridad because the Father has given me the authority. porque el Padre me ha dado la autoridad a mí. And you're my body, you're my child. Y como usted, como mi hijo, mi hija, So I will give you the authority over the nations. por eso a ustedes les daré la autoridad sobre las naciones. Chapter 3 verse 21 we looked at in the morning. Esta mañana hemos mirado Apocalipsis 3:21, But let's read it again. Chapter 3 verse pero 21. vamos a leer otra vez Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. So I will give you right to sit with me on my throne as I have sat down with the Father on his throne. Así que yo te daré el derecho para que tú te sientes conmigo en el trono, así como el Padre me ha So dado the el lugar. authority of God's kingdom to govern will be yours. Así que la autoridad de Dios de gobernar es también tuya. Chapter 4. El capítulo 4, There are John is now given a vision of heaven. ahí Juan recibe una visión del cielo. In verse 1 and 2 there is a throne in heaven. Ahí podemos ver el trono en el cielo, versículo 1, 2, That is God's throne. el trono de Dios. And verse 4, Y versículo 4, surrounding the throne of God there are 24 thrones. dice en el versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos. And on these 24 thrones are apostles and prophets, Y en esos 24 tronos había apóstoles y profetas. popes and bishops. Serán papas y obispos, Right? dice. Who is there on the throne? ¿Quiénes están allá en el trono? Yeah. Elders. So the kingdom of God is managed by elders. O sea que el reino de Dios está siendo manejado por ancianos. We talked about it last Sunday that Paul and Titus are changing Europe, Estamos hablando el domingo que Pablo y Tito estaban cambiando a Europa. and one of the steps is to appoint elders. Y uno de esos pasos para eso era de apuntar ancianos. So, what does it mean to be a king? ¿Qué significa eso de ser rey? To sit on the throne Significa around God. de estar en el trono ahí al lado de Dios. Chapter 5, En el capítulo 5, verse 9 and 10, versículo 9 y 10, particularly 10. y sobre todo el versículo But I've 10, quoted the verse a few times already. ya lo he mencionado varias veces, That Jesus purchased us with his blood. que Jesús That's nos verse compró 5. con su sangre. So we worship Jesus because he's taking us to heaven. Entonces adoramos a Jesús porque Él nos lleva al cielo, But in heaven, Jesus is being worshipped pero en el cielo Jesús está siendo adorado. because he's making us kings on the earth.
Porque Él es el que nos pone como reyes en la tierra. So let's read that again, very Vamos a- carefully, underline it. That Jesus is being worshipped in heaven because He's making us kings on earth. Jesús está siendo adorado en el cielo porque Él nos está poniendo o haciendo reyes aquí en la tierra. So let's have a girl read them. Vamos a ver una chica que lo puede leer. Read it out loud. The first 10. Entonces, si puedes leer Apocalipsis 5, versículo 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. I won't expound it anymore, but I'll just make two more verses as the last verse to answer your question. Simplemente quiero que veamos unos 2 versículos más para responder. The question about anarchy in En the cuanto a la country, pregunta sobre lo de la anarquía, which is true in Africa, in Asia, in a lot of South America, que es algo cierto en África, Asia, en muchas partes de Sudamérica. that was the condition in Israel at the time of Jesus. Y eso fue también la condición en Israel en los tiempos de Jesús. So Jesus says Jesús in dice Matthew 11, en Mateo 11, Matthew 11, let's turn there. miramos en Mateo 11, The famous gospel verse, ese famoso versículo which is answering a question that was asked in the morning privately: what is the kingdom of God? y responde a una pregunta que alguien me hizo, ¿qué es el reino de Dios? I said that American Christianity does not understand the gospel of the kingdom. Entonces yo le estaba diciendo que los cristianos de Estados Unidos no entienden el evangelio del reino. Therefore, it does not understand Matthew 24:14, Y por which eso we are tampoco not se reading entiende right now. adecuadamente Mateo 24. So, Matthew 11. En Mateo 11, To those who are living in anarchy, what does Jesus say in verse 25, 26, 28, 29? ¿qué dice Jesús para los que están viviendo en anarquía? 28 to 30. O sea, Mateo 11 del 28 al 30. Matthew 11, 28 to 30. Who will read it? ¿Quién puede leer? Ajá. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Come to me. Venid a mí, Come to me, all you are who are weary and burdened with all the anarchy, all the tyranny, all the corruption and violence. o sea, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados con toda la anarquía, la violencia, las And injusticias, I will give you rest. y yo os haré descansar. Take my yoke upon you. Llevad mi yugo sobre vosotros. What is the yoke of Jesus? ¿Cuál es el yugo de Jesús? What do you think? What is the yoke of Jesus? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el yugo? Ajá. The relationship with the Father. Yeah, thank you. Yes. That's what Jesus gives us, a relationship with the Father, with Sí, the Holy Jesús nos Spirit, da la relación with con el each other. Padre. But anyone else, what's the yoke of Jesus? ¿Quién más? ¿Qué es el yugo de Jesús? Let's read Isaiah 9. Vayamos a leer Isaías 9. Isaiah 9. Isaías 9, Isaiah 9, beginning with verse 6. Isaías 9, comenzando con el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Hasta dónde? Only verse 6. No, keep reading from 6 to 7. 6 and 7.
También el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. So, also read verse 4. In English, the word yoke is used in verse 4. En chapter 9, verse 4. Chapter 9, verse 4. Y también se está usando por la vez en la traducción en inglés, en el versículo 4, la palabra yugo. Porque dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. So, Midian was ruling over Israel. Madián está gobernando sobre Israel God has broken their yoke, their y governance. Dios rompió ese pesado yugo. And in chapter 6, verse 6, Y en el versículo 6, He's given us a child. Él nos da un niño. And what's the yoke that is upon the shoulder of this child? Igual es el yugo que está sobre este niño. Governance. Yeah. Sí, Government shall be Principado, upon his shoulder. gobierno, el gobierno estará sobre sus hombros. Verse 7, of the greatness of his government and peace there will be no end. Entonces, el versículo 7 habla de que no habrá fin de ese He will gobierno. reign on David's throne. Él va a gobernar en el trono de David. Now, this is extremely important Eso es muy importante so that we understand the gospel. para entender el evangelio. What Jesus is saying to those living in anarchy, those living in tyranny, those living in poverty and misery and corruption, Entonces lo que Jesús está diciendo a todos los que viven en anarquía, corrupción, en you have a miseria, lot of trouble in your country. ustedes tienen muchos problemas en sus Come países. to me. Vengan a mí, Take my yoke upon you. toman mi yugo sobre ustedes, I'll give you peace. yo las You haré will find descansar. rest to your soul. Ustedes van a encontrar descanso para sus almas. And what is the yoke of Christ? Entonces, ¿cuál es el yugo de Cristo? Government. Government will be upon his shoulder. Que el gobierno está sobre sus hombros. So he's saying, I'm an ox. I have yoke on my shoulder. Él dice, yo soy como ¿cómo se llama? El buey. You Así. come and take the other side of yoke. Y tú tomas la otra parte y juntos tomamos ese Let's yugo. govern together. Vamos a gobernar juntos. You will reign with Christ. Tú vas a reinar con Cristo. Christ will not reign with you. You will reign with Christ. Cristo no va a gobernar contigo, sino tú con Él. Now this is amazing Eso es asombroso. because an allusion is to what happened with Moses in the wilderness. Porque dan ahí como una conexión con lo que pasó con Moisés en el desierto. Moses says, God has blessed you. In Deuteronomy 1, we don't need to read it. Moses says, God has blessed you. Entonces Moisés dice en Deuteronomio 1, May he Dios te bless you bendice, 1,000 times more. que te vaya a bendecir miles de veces más. You become so big, may he make you bigger. Tú ya te has convertido en algo muy grande que Dios te hará más But grande. you fellows are very difficult. Pero ustedes también son muy difíciles. I cannot take the burden of governing you. Yo no puedo I cannot take the burden of governing you. Yo realmente no puedo gobernarles a ustedes. My shoulders are not strong enough. Mis hombros no son suficientemente I'm not fuertes. going to be your king, Yo no seré su rey and my sons are not going to be your kings. y tampoco mis hijos. You choose your own elders, Ustedes escojan sus propios ancianos. good men, wise men, just Gente men, buena, gente sabia, you, justa. people you know, you trust, you respect. Gente que ustedes conocen, que ustedes confíen I en will ellos. anoint them. Yo los voy a ungir. They will receive the Holy Spirit. Ellos recibirán el They Espíritu will Santo. govern over you. Y ellos van a gobernar sobre If they ustedes. misbehave, Si ellos se portan well, mal, you chose them, I didn't. bueno, ustedes los eligieron, no yo. So choose very carefully. Por eso tienen que escogerlos bien.
they will govern you, they'll rule over you. porque ellos son los que te van a I gobernar. don't want to hear all your petty fights. Bring to me only difficult cases. Y bueno, no quiero que vengan a mí con todos los pequeños problemas, sino solamente las cosas muy grandes. Now, from there, this whole concept of elders begins, which comes into the New Testament. Y ahí comienza todo esto de los ancianos que siguen el Nuevo Testamento. So, you take the responsibility for governing yourself. Así que ustedes toman la responsabilidad de gobernarse a ustedes mismos como nación. This is biblical worldview. Eso es cosmovisión bíblica. I have 3 minutes. Let me explain that. En 3 minutos quiero explicar According to eso. this, I still have 3 minutes. Okay. Abraham is in Ur. Abraham está en Ur, That's Mesopotamia. eso es Mesopotamia. 2,300 years before Christ, Tre- 2,300 years before Jesus, 3400 años antes de Cristo, there came a big king, Sargon, in Mesopotamia. había un gran rey, Sargón, allá. He's not mentioned in the Bible. Él no está mencionado en la Biblia, Babel is mentioned, Nimrod is mentioned, they're all there in the same area. pero entonces, bueno, Babilonia sí se menciona en la Biblia que es por esta área. So, this big king, Sargon, Este gran rey, Sargón, built a huge kingdom. él construyó un reino grande, muy Thank you. grande. A huge palace. Un gran palacio. Then to protect that palace, he has to have a lot of soldiers, Y para proteger ese palacio grande necesitaba muchos soldados lots of servants, Y muchos fields, siervos. gardens. y guardianes. He needs water for those, he needs a lot of canals. Y mucho agua, canales. So all the people became slaves, Todas las personas se convirtieron en sus esclavos, working to build his palace, the wall, the fortress, trabajando para construir su palacio, las like the paredes, slaves who built Cartagena. como los esclavos que construyeron las All murallas de that wall, Cartagena. all that. Todas las murallas de fortress, Cartagena, etc. las fortalezas y todo. Now that became the metaphor Y eso se for convirtió en the worldview of Mesopotamia. eso comenzó a ser la metáfora para la cosmovisión de Mesopotamia. That experience shaped their epics, Y esa religion. experiencia formó su religión, su ética. So, in the most famous epic of Mesopotamia called Arthas, Y en, I don't know how to pronounce it, Epic. but roughly Arthas. en la arte es como la epopeya más Long conocida. poem, Sí, un poema muy largo, epic. epopeya. There is a great God. Hay un gran Dios He has a great palace, que tiene un gran palacio great wall to defend, y grandes murallas para defender, great fields. grandes campos. He needs lots of servants. Este necesita muchos siervos. So he makes gods to serve the great God. Así que le hace dioses para servir al gran Dios. These high class gods have lower class gods. Y esos dioses altos tienen unos dioses menores. The lower class gods are called Igigi. Y los dioses más pequeños se llaman los Kigis. There is a god Enlil, Enlil. Hay un dios Inil. He gets all the lower class gods to serve the great God. Y él es el que está pendiente que todos esos dioses menores Dig the sirven al gran canals, Dios. dig the canals, make the lakes, Que tienen que hacer los cultivate the canales fields, y grow the cultivar vegetables and the fruit, La tierra, las frutas, look etc. after the animals and the horses Cuiden los and the animales army. y caballos, etc. Now the lower class gods, Igigi, begin to protest. Pero esos dioses menores empiezan a protestar. We are working day and night. This is not fair. Trabajamos día y noche y eso no es justo. We are being tyrannized, ruled by terror. Estamos siendo gobernados por el terror And this is not good. y eso no es bueno. So the gods organize a trade union Así que esos dioses organizaron una reunión de and they tratado protest that our work is too much porque protestaban que trabajaban demasiado duro because the great God has not given them tractors and bulldozers. porque el gran Dios no les había dado ni tractores. So
the high class gods meet together, what to do with these lower gods. Entonces los dioses altos se estaban reuniendo, ¿qué hacer con esos dioses menores? And the high class gods decide, let's find the leaders of this protest movement and kill them. Entonces los dioses mayores decidieron de agarrar los líderes de la protesta para But matarlos. the lower class gods are organized as well as FARC. Pero esos dioses menores estaban tan bien organizados como las FARC. You can't find their leaders and kill them even if America finances you. Entonces que no se encuentran los líderes aunque Estados Unidos te financia. So, what are we going to do? We can't find the leaders because they're very well organized. No podemos encontrar las cabezas porque están bien organizados. So, gods decide, okay, let's make a creature who will serve the gods. Entonces los dioses mayores dicen, bueno, vamos a entonces crear He has unos to be seres que sirven a los dioses. he has to be more intelligent than animals, Esta criatura tiene que ser más inteligente que los animales, but he has to be created as a servant to serve. pero tiene que ser creado para que sirve para servir. That's why God's created human beings. Y por eso, según esa leyenda, And one of the gods was sacrificed, and his blood played a role in creation of the human beings. entonces según ellos, entonces por eso se crearon los seres humanos. So why are human beings created? ¿Para qué se crearon los seres humanos? Why did God create man? ¿Para qué? ¿Por qué? According to that. According to Según esta Mesopotamian leyenda religion's worldview. ahí de Mesopotamia, según esa epopeya, to be slaves. To be a servant, to be a slave. Sí, de ser siervos, de ser esclavos. God is asking Abraham to get out of this culture. Y Dios por eso le está pidiendo a Abraham de salir de esta Because cultura. this is man-made worldview, this is man-made religion, and this is terrible. Porque es una religión hecha por el hombre y es terrible. You were not created to be a servant. Tú no fuiste creado para ser siervo. Why were you created? ¿Para qué fuiste creado? Why were Adam and Eve created? ¿Por qué fueron creados Adán y Eva? To govern. To be rulers, to govern, to have dominion, not to be Para slaves. tener dominio, no para ser esclavos. In fact, in the Bible, Y de hecho en la Biblia, the great God becomes the servant. el gran Dios se convierte en siervo. He sweats, Él es el que suda not just the sweat, but the blood. y la gente suda la sangre. And why does he sweat his blood? ¿Y por qué suda la sangre? ¿Por qué derrama su sangre? To buy us. To buy you. Why does he buy you? ¿Por qué nos compra? Yeah, that we are not slaves anymore. Because Satan has made you slave. Porque Satanás sí nos ha convertido en So the esclavos. great God comes as a servant, sheds his blood to buy you, Así nuestro gran Dios viene como to siervo para make you comprarnos. priests and kings again. Para que otra vez podamos ser reyes y sacerdotes. Now, this is the biblical worldview, Esa es una cosmovisión bíblica which we're not being taught these days. que no se enseña mucho en esos días. Daniel, Ezekiel, and the Jews of their time became slaves, went back to Babylonian, that culture which made human beings slaves. Daniel y Ezequiel volvieron a la cautividad en Babilonia y donde los hicieron esclavos. Otra vez. And Daniel was given the vision. Y Daniel recibió la visión. First Nebuchadnezzar in chapter 2, and then Daniel himself in chapter 7. Sorry. First vision was given to Nebuchadnezzar in chapter 2, En el capítulo 2, la and then visión que Daniel recibió was given the vision in Nabucodonosor. chapter 7. Y en el capítulo 7, Daniel. That, dijo, yes, there will be these four empires of Babylon, Yeah. Persia, habla de los Greece, Rome. imperios, Grecia, Roma, But God will Babilonia. destroy these cultures. Pero Dios va a destruir todas esas culturas. Son of Man will come from the clouds.
Y el Hijo de Dios vendrá de las nubes. Kingdom and authority and dominion and rule will be given to him. Reino y el dominio serán dados a él. That's Daniel 7 verse 14. Eso es Daniel 7:14. But he will not rule. Pero él no gobernará. Who will rule? ¿Quién va a gobernar? Let's close with looking at chapter 7, and I think it's verse 24, 25, somewhere there. Miramos Daniel 7, 24, 25. Is Jesus going to rule or someone else going to rule? ¿Es Jesús el que va a gobernar o otra persona? Daniel 7, Daniel 7, in verse 14, you have the Son of Man who comes to the Ancient of Days and who is given the kingdom. en el versículo 14 habla de y le fue dado dominio, gloria y Chapter reino. 7, verse 13, 14. Ajá. Is Jesus, Son of Man, being given the kingdom? Verse 13 13 and 14. 13 We- and we 14. read it? Yeah, yes, please. Entonces, primero miramos Daniel 7, 13, 14, donde dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será So, destruido. who is given the authority to govern? ¿A quién se le ha dado la autoridad para gobernar? The Son Jesus. of Man. Sí, But el Hijo does del he Hombre. rule? Pero él gobernará. Verse 26 En el versículo 26 and 27. y 27 del mismo capítulo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. So the king who opposes God, his power will be broken, Entonces el rey que se opondrá a Dios, su reino, su And dominio será quitado. who will be given the power and ¿Y a authority and quién se le dominion dará and el sovereignty? dominio y el reino? Saints, A los santos, holy people of the Lord. a los santos del Altísimo. It is Christ's kingdom, but in Christ's kingdom you are going to rule. Es el reino de Jesús, pero en este tú vas a gobernar. So now, why is it that we have not been taught the kingship of all believers? ¿Por qué será que no se nos ha enseñado el reino de todos los, el reinado de todos los creyentes? We've just gone through every chapter in the book of Revelation, and I wish we could go to chapter 6 and beyond, but we Podríamos didn't do ver that. otras citas más. We went to the gospel, come to me, take my yoke upon you. O fuimos también a Mateo 11 And we went to Daniel y hemos ido a Daniel and Isaiah 6 and Isaiah y 9. Isaías 6 y 9. So, after the break, let's come back Después del receso volvamos and begin with this point. Why is it that we are not taught that you are supposed to rule in Colombia and in Venezuela and in Cuba and in Peru? Entonces, ¿por qué será que no se nos enseña eso, que nosotros somos los que deberemos gobernar en Colombia, Venezuela, Cuba, But first, Perú? let's have a break. Pero antes, un receso. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you. Gracias. So, I want to quickly go to the subject of law. Quiero ir rápido al tema de la ley. You have a culture of lawlessness where men rule, Entonces, ustedes están en una cultura donde no la ley gobierna, sino el hombre gobierna. but the Bible creates a world, a nation where law rules. Pero la Biblia quiere que se crea una nación donde la ley gobierna. In Harvard Law School in America, En la escuela de leyes de Harvard en Estados Unidos, as you enter
the library, there's engraved on the wall, on the Cuando, door, cuando entras ahí en la puerta hay algo así escrito not under men, que dice no bajo el hombre, but under God and law. pero bajo Dios y bajo la ley. Now, this was quoted by Al Gore, the Vice President Al Gore, Eso fue como citado por Al Gore, el ex vicepresidente, at the end of the election of 2000. a la final de las elecciones en el año 2000. He won more votes than President George Bush. Él recibió más votos que Bush. So there was a big fight. Who won, Gore Era or Bush? una pelea de varias semanas. ¿Quién ganó las elecciones? The matter went to the Supreme Court. Sorry. The matter went to the Supreme Court. Entonces el asunto llegaba hasta la Corte Suprema And Supreme Court decided in favor of George Bush. y la Corte Suprema decidió en favor de George Bush. His number of votes were less than Gore, Él realmente sacó menos votos que Al Gore, but his electoral college, which is a peculiar system in America, was more than Al Gore. pero como ese es el sistema en Estados Unidos, como ese sistema electoral, entonces él tenía ya más puntos o más Al puestos. Gore, a vice president who was fighting to become the president, Y Al Gore era el ex vicepresidente que quería ser presidente. he gave his concession speech more than 5-6 weeks after the election, Entonces apenas como 6-7 semanas después de las elecciones él and reconoció that was su the derrota. best speech of that whole election. Y eso fue el mejor discurso de toda la elección. And he said he concedes the election to George Bush, that George Bush is the president, Y él dijo que estaba como reconociendo que George Bush ahora era el because presidente the Supreme Court has spoken. porque la Corte Suprema había hablado We are not a nation under men. que nosotros no somos una nación bajo el hombre, We are under a nation under God and law. nosotros somos una nación bajo Dios y bajo la ley. So we are not going to fight against the decision of the Supreme Court. We will accept. Y no vamos a pelear contra la decisión de la Corte Suprema, sino la vamos a aceptar. Now that phrase, and he quoted that this is what is written at the Y él entrance citó of eso que the está allá library of en la Law entrada, College. en la biblioteca de Harvard. And that quotation comes from Henry D. Brecton, Y esa citación viene de Henry D. Brecton, who was a priest and a judge in Britain. quien fue sacerdote y juez en Gran Bretaña, Right after Magna Carta was written. poco después que se escribió la Magna Carta, So, Carta Magna. the difference between Colombia and USA, La diferencia entre Colombia y Estados Unidos, that you are a nation under men. que aquí estamos una nación bajo el hombre, USA is a nation under God and law. Estados Unidos es una nación bajo Dios y la ley. The good news is Las buenas nuevas son that in the last days, que en los últimos días even South America will change. aún Sudamérica va a cambiar. Let's read Micah chapter 4, Podemos leer en Miqueas 4, verses 1 to 4. versículos 1 al 4. So we'll read it only in Spanish. Leámoslo solo en español. Now this passage is very, very similar to Isaiah 2, Y es muy similar but we a, will a only Isaías 2. we'll only read Micah 4 verses 1 to 4. Pero leemos solamente Miqueas 4 del 1 al 4. Last days are going to be wonderful days. Que los últimos días serán días maravillosos. No sé si alguien lo quiere leer. So who will read? ¿Quién lo va a leer? Como dije, Miqueas 4 del 1 al 4. Micah 4 from 1 to 4. Yeah. Acontecerá en los Ok, Emma. Sí. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob,
y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentarán cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Is that up to verse 4? Yeah. Okay. So what will happen in the last days? Así que, ¿qué pasará en los últimos días? En los postreros tiempos. What will happen in the last days? ¿Qué pasará en los postreros tiempos? You can't study biblical worldview without having the Bible with you. No podemos estudiar cosmovisión bíblica sin tener la Biblia. Yeah, so the head of the mountains will be over the others. So the mountain of the Lord will be lifted higher than all the other O mountains. sea, el monte de Jehová será más alto que todas las otras montañas. And what will all the nations do? ¿Y qué harán todas las naciones? Vendrán, they will come. So the house even of the Colombia will say and Cuba will say that we have made a mess of our nations. Y ahora en Colombia y Cuba van a decir, nosotros aquí hemos hecho muchos Let's desastres. go to the mountain of the Lord and learn from him. Vamos a ir al monte de Jehová y vamos a aprender de él. We became free in 1814 or 1823, Nosotros como que, según el año que tuvimos la independencia como nación, and Israel became free only in 1819, 1848. y Israel en 1948. 1948. Israel en 1948, And Israel has become so good, y Israel se ha convertido en una nación tan we buena. can hate it or we can learn from it. Podremos odiar a Israel o aprender de ellos. So let's learn from it. Mejor es aprender de ellos. Okay. So what will they learn? ¿Qué aprenderán? Verse 2, Versículo 2. end of it. So the law is the word of God. He will teach us his ways so that we may walk in his paths. Él enseñará en sus caminos para que andaremos por sus This veredas. is what Abraham was going to do. Abraham was going to disciple his nation so that his children, his household may walk in God's ways. Esa fue la idea también, que Abraham iba a enseñar a sus hijos, a su nación, para que su nación enseñara a las demás So let's naciones. all become children of Abraham. Así que todos seamos hijos de Abraham. Learn God's law, walk in his ways. Aprendamos las leyes de Dios, caminemos en sus caminos. Then what will happen? Verse 3. Después, en versículo 3, ¿qué va a pasar? The violence, anarchy, tyranny, these will end. La violencia, la tiranía terminará. And the gangs will not buy swords and Y- spears. Y las weapons. pandillas ya no van a comprar armas, In fact, they will beat their weapons of war y realmente van a convertir sus armas de guerra into instruments of agriculture and horticulture. para de ellos hacer instrumentos para la agricultura. If they are producing too much food and too much fruit, what will the rest of us do? Y si producen demasiados frutos, ¿qué harán los demás? We will make juice Vamos a hacer jugo and agro enterprises. y empresas So there will be technology, agrícolas. food processing. Entonces la comida se procesará. So instead of violence and war, there will be economic development. En vez de violencia, de guerra, habrá desarrollo económico, Because the earth will be filled with the knowledge of God as the waters cover the sea. porque la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas And cubren el mar. verse 4, Versículo 4.
Everyone will sit under their own vine and under their own fig tree. Y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera. And no one will make them afraid. Y no habrá quien los For the amedrente. Lord Almighty has spoken. Porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. That's what is going to happen in future. Eso es lo que pasará en el futuro. This phrase sounds very simple. Esa frase suena sencillo. That everyone will sit under their own vine and fig tree. Que cada uno estará sentado debajo de su propio vid y debajo de su higuera. But Pero the first president of the United States of America, George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, he quoted this verse él citó este versículo at least 4 times, 48 times, as the president in his formal official prayers and writings. en más And public unos addresses. 48 veces mencionó esta cita en sus tiempos de presidente. Why are we fighting the British Empire? ¿Por qué estamos peleando contra el Imperio Why Británico? have we established this government of we the people? ¿Por qué hemos establecido este gobierno de nosotros, la gente? So that everyone may sit under his vine and fig tree. Es para que cada uno pueda estar sentado debajo de su vid y So that- debajo de su higuera. Everyone may do what Catherine von Bora was doing. Que cada uno pueda hacer lo que hizo la esposa de Lutero, Catarina. Hugo Chavez and Castro Hugo Chávez y Fidel Castro went in exactly the opposite direction. iban exactamente en la dirección opuesta. You shouldn't have your own private economic enterprises. Ellos decían, tú no debes tener tu propia empresa, State will do it for you. tranquilos, el Estado lo hará por ti. Right? That was socialism, Eso es el socialismo, communism. comunismo. But here is a picture of economic freedom. Pero aquí hay un cuadro de la libertad económica, Economy of the people, for the people, by the people. en la economía de la gente, para la gente, de la gente. That as the word of God, the law of God spreads, Mientras que la palabra de Dios y la ley de Dios se there extienden, will be economic freedom to every family. habrá libertad económica para cada familia. You will be able to invite your neighbors to come and have a good wine and dried figs party. Ustedes pueden invitar a sus vecinos y tomarse un buen vino, hacer una fiesta. And no Jezebel and no Ahab will make you afraid. Y ninguna Jezabel, ninguna Acab te asustará. So we're connecting what we've been saying so far. Estamos conectando lo que habíamos dicho, lo de Jezabel y Because Acab. the law of God will rule. Porque la ley de Dios es la que va a Don't gobernar. covet your neighbor's vineyard. No codicias el viñedo de tu vecino. Don't steal your neighbor's wines or figs. No robas el vino, las uvas de tu vecino. Love your neighbor. Ama a tu prójimo. Visit him. Have fun with him. Parties with him. Visítalo, pásalo bien con él. Don't bear false witness. No des falso testimonio. Don't kill. No what matas what Ahab has done. lo que Acab estaba haciendo. Okay, so here is the worldview foundation for economic development. Aquí podemos ver la cosmovisión del desarrollo económico. And the key to this is that the nations will learn the law of God, Y la clave es que las naciones van a aprender de la ley de the Dios word of God. y la palabra de Dios. Now, President Trump has just nominated a nominee for the Supreme Court of, to be a justice in the Supreme Court of America. Entonces, el presidente Trump hace poco ha nominado a alguien a la Corte Suprema. So September, October, there will be big fight whether the Congress will confirm him or not. Y ahora pronto habrá una gran pelea si el Congreso lo va a aprobar. Let's assume that he does get confirmed. Y digamos que sí lo van a confirmar. Then the Supreme Court of USA will have 9 judges.
Entonces la Corte Suprema de Estados Unidos tendrá 9 jueces. Now, how many of you, just the students, how many of the 9 judges in America do you think are Protestants? ¿Qué piensan ustedes, solo para los estudiantes? ¿Cuántos piensan ustedes de los 9 That's a jueces question son only for protestantes? students. How many of the 9 judges are Protestants? ¿Cuántos de los 9 jueces son protestantes? 0. 0. 6 are Roman Catholics, 3 are Jews. It will be Jews if he also, but if he gets nominated, he's a Roman Catholic. So President Trump has nominated the second 2 nominees. So, 2 nominees. President Trump, his first nominee was confirmed. This Ya el is primero lo confirmaron, hay otro. Evangelicals in America are very excited about what a wonderful nominee Trump has given us. Entonces, pero son 6 católicos y 3 judíos. Both of Trump's nominees are Roman Catholics. Entonces los dos que nominó Trump son The católicos. previous one is married to an Anglican Catholic, an Episcopalian high church. The former one. The first one who is already a judge. El que ya fue confirmado está casado con una mujer He is a presbiteriana. Roman Catholic married to an Episcopalian. No, él es un católico romano, pero casado con una So sometimes episcopal. he goes to an Episcopalian church. Significa que a veces va a una His iglesia wife's así protestante episcopal. His wife's church is one of those unique churches that sees itself both as Catholic and Protestant. Esa es una de esas iglesias raras que está algo en mitad entre protestante y That's a good católica. thing. Episcopal. But the point is, Bueno, eso es bastante bueno. El punto es, what percentage of America is Protestant? ¿cuánto es el porcentaje de los protestantes en Estados Unidos? At least 60%. Por lo menos 60% de la población So son in a protestantes. nation that is 60% Protestant, Así que en una nación que es el 60% protestante, there is not one Protestant, liberal or evangelical, Pentecostal or charismatic, there's not one Protestant who qualifies to be a judge in the Supreme Court. no hay nadie entonces en esa nación con mayoría protestante, ni evangélico, ni ningún tipo de protestante que califica para ser parte del Corte Who Suprema. nominated these 9 judges? ¿Quién estaba nominando esos 9 jueces? Senior Bush, El antiguo Bush, Clinton, Clinton, Junior Bush, después el otro Bush, el hijo, Obama Trump. y ahora Trump. All 5 Protestants. Todos esos 5 han sido protestantes 3 of them Republicans. y 3 del Partido Republicano. At least George Bush was born again, possibly Trump also. Hasta posiblemente George Bush había nacido de nuevo. ¿Quién sabe So si Trump? 5 Protestant presidents in America, O sea, 5 presidentes protestantes en Estados in Unidos. a nation that is 60% Christian, En una nación que el 60% cannot find protestante. one Protestant of any variety to become a judge in the Supreme Court. No podían encontrar entre los protestantes alguien calificaría para ser juez de la Corte Where Suprema. did these 9 go to study law? Y la pregunta es, ¿dónde estudiaron estas 9 personas sobre la ley? All of them went to Harvard, Yale, and Ruth, one of the women, Jewish women, she went to Vanderbilt first and then to Yale. Entonces todos fueron a Yale o a Harvard. Harvard was Congregational Puritan. Y claro, En Harvard Chile. originalmente fue puritano. Yale was Presbyterian and Vanderbilt was Presbyterian. Yale fue presbiteriano. O sea, todos So cristianos. Bible-believing Protestant built the law college and the American law. Entonces, cristianos creyentes en la palabra sí construyeron esas universidades. American evangelicalism turned the church against law. Pero los evangélicos, el movimiento evangélico entonces alejó la iglesia de la ley. So a few years ago, the most popular Bible in America was Scofield Bible. Hace unos años la Biblia más popular fue la Biblia Scofield. Mr. Scofield, Dr. Scofield and his people
Dr. Scofield y su gente, this is 100 years ago, eso fue hace 100 años, they taught America ellos enseñaron en Estados that we Unidos don't live in the dispensation of law. que nosotros no vivimos bajo la ley, We live in the dispensation of grace. vivimos en la tiempo de la gracia. Therefore, you should not study law. Por eso ustedes no deben estudiar la ley, You should teach grace, debemos enseñar Holy gracia, Spirit, Espíritu Santo, baptism in the Holy Spirit, bautismo del Espíritu salvation. Santo, This is what you salvación. should be learning and teaching. Don't bother with law. Eso es lo que debemos enseñar, no se preocupen por la ley. Because the last days are coming Y de todos estamos en los últimos and días there will be lawlessness. y de todos no habrá ley. And the lawlessness will bring the lawless one. Sorry, The lawlessness will bring the Antichrist. y todo ese tiempo eso va a traer el And anticristo then Jesus will come and you will be raptured. y Jesús vendrá y And va a ser Jesus is coming raptado. very soon. Y Jesús viene muy All pronto. the signs are there. Ahí están todas las señales. So don't bother with law. Así, ¿para qué preocuparse por la ley? That's why Eso es porque none of the most important evangelical institutions in America had a law college. y por eso ninguna de las instituciones evangélicas tenían Moody Bible universidad Institute, de ley, ni el Instituto Moody, Wheaton College, ni la Universidad Wheaton, Dallas Theological o ni Seminary, lo de Dallas, Biola, ni Biola, Fuller. These were the 5 big ones, and Son los 5 many universidades evangélicas institutions grandes. that were patterned after these. None of them had law colleges. Ninguno de esos tenían como estudiaron They produced Derecho. the pulpit. They've trained the pastors. y entrenaron los pastores. Pastors were not interested in law. Y los pastores no estaban interesados en la ley y en el derecho. Therefore, the members Y were por not eso la interested gente- in law. La gente en las congregaciones tampoco estaba interesada en el derecho. Praise the Lord for the Roman Catholics and Jews who were studying law and are there. Por lo menos gracias a Dios que había católicos y judíos que So estudiaron this is ley. not a criticism of the Roman Catholics and Jews. Eso no es para criticar a los católicos y los judíos. This is a criticism of American evangelicalism that did not understand Micah 4 and Isaiah 2, etc. Eso es un criticismo a los evangélicos en Estados Unidos que en los últimos 100 años no han entendido esas citas que and leímos. if you allow them to teach you the Bible, the Word of God, the biblical worldview, Y si ellos permiten que se les pueda enseñar la cosmovisión bíblica, you will end up in the same mess in which America has ended up. entonces va a terminar con el mismo desastre con lo que terminaba Estados Unidos. The courts have marginalized Christianity. Claro, entonces esos cortes han hecho lo posible para marginalizar el Remove the 10 cristianismo. commandments. Sacaron de allí los 10 mandamientos. You can't have Lord's Prayer. Aquí no se puede hacer You el Padre Nuestro. you can't thank Jesus when you graduate from high school. Sorry, you can. You cannot thank Jesus. Tú no puedes dar las gracias a Jesús cuando tú te gradúas. You can't invite the pastor to pray for a soccer game before the city games begin. No puedes invitar a un pastor para que ora antes de de It's unos juegos fine for deportivos. girls to enjoy sex and have abortion. Pero sí es bueno que las chicas disfruten de relaciones sexuales, But if you aborten. don't like girls, just get married to boys. Y si no te gustan las chicas, cásate con un chico So it's como hombre. it's the legal system which has marginalized Christianity in America. Es el sistema legal que ha sacado a los cristianos en Estados Unidos. But the blame is not with progressive liberals. Pero los culpables no son los liberales progresivos. The fault is with America's Bible teachers, theologians. La culpa es de los teólogos evangélicos. Thankfully, it is changing. Gracias a Dios que hay un cambio. Jerry Falwell was the first one who started a law college in Liberty. Entonces ahora hay alguien que está empezando una facultad de Then Pat derecho. Robertson started a law college in Regent University. Y Pat Robertson en la otra universidad. And then Trinity Deerfield started a law college in Anaheim, Trinity in Santa Ana, Anaheim, etc. So now there are etc. 4 or 5 or 6 Christian law colleges, Y ahora otra vez hay como 4 o 5 escuelas de derecho but you've por lost cristianos. 100 years Pero perdimos 100 años and you have lost nation.
Y también perdimos mucho en la nación. Therefore, you have to be very careful when the American prophets and apostles and Bible teachers are teaching you the Bible. Por eso tenemos que dar cuidado cuando tenemos así maestros de Estados Unidos, Because que- they have lost their profetas, own nation. porque ellos ya han perdido su propia They nación. cannot easily teach you how to transform your nations, disciple your nations. Ellos no fácilmente te pueden enseñar cómo discipular tu propia nación. You have to study the Bible for yourself. Tú tienes que estudiar la Biblia también por sí So, mismo. now, in this context, to answer the question, En ese why is contexto, it En ese contexto, para contestar la pregunta del por qué, that you've never been taught the kingship of all believers? que nunca no se enseña sobre lo del de que somos reyes, que The problem begins with Luther himself. el problema comienza con Lutero el mismo. When Luther talked about priesthood of all believers, Cuando Lutero estaba hablando de sacerdocio The priest de got todos very los upset. creyentes, los sacerdotes se molestaron. oh, he's taking our power, giving it to everybody. Nos quita el trabajo y lo da a todos. What's special about us Entonces no hay nada especial sobre if nosotros everybody is priest? si todos son sacerdotes. So the priests, the bishops wanted to kill Luther. Y por eso los obispos, los sacerdotes querían matar a Lutero. Now, in his third book in 1520, En 1520, en su tercer libro, a treatise on Christian liberty, donde habla acerca de la libertad de los he cristianos, does begin to talk about Christian liberty, that you're not slaves as the Mesopotamian and everybody, all the creation stories make you slaves. ya él está hablando que no somos esclavos como en esa historia de No, Mesopotamia. you were not created to be slaves. You were created to be a ruler. Ustedes no han sido creados para ser esclavos, sino para ser gobernantes. God becomes a servant Y Dios es el que se convirtió en so siervo that you might learn what true leadership is all about. para que ustedes puedan aprender qué es el verdadero liderazgo. To be a leader means to choose to be a servant. De ser líder significa escoger a ser siervo. So he discusses this. Y él discute sobre eso. But he does not develop the doctrine of kingship of all believers rigorously. Pero él no lo desarrolla rigurosamente, todo eso del Why not? reinado de todos los creyentes. Why not? ¿Por qué no? Because when the church is trying to kill him, Porque cuando la iglesia trata de matarlo, he needs the local princes to defend him. él necesita que los príncipes, la aristocracia lo defiende. He is a real man of faith. Y Lutero sí es un hombre de fe. God is his mighty fortress, not the prince. Y claro, él sabe que Dios es su refugio, no el príncipe. Actually, the prince wrote to him when he wanted to come from Wartburg back to Wittenberg. Y realmente fue el príncipe que lo invitó para que He volviera al was castillo. hiding in Wartburg. Nobody knew where he is. Bueno, nadie sabía dónde se estaba escondiendo Lutero He wanted to come back. y el príncipe lo invitó. And Frederick sent a message to him that, look, I can't protect you. I can. When I cannot protect you. When the emperor and the pope are trying to kill you, how can I protect you? Y bueno, después también el príncipe le dijo, pero bueno, no te puedo proteger por el mismo emperador y el papa te quieren matar. Luther said, well, maybe I can protect you. Y Lutero dijo, bueno, a ver si yo te puedo proteger. My mighty fortress is God, so I'm Porque coming. mi fortaleza es Dios y bueno, voy a tu Because God is castillo. asking me to come. Porque Dios me ha pedido que yo vaya. So he was a real man of faith. Él sí era un hombre de fe, But realistically, he needed the kings to protect him. pero realísticamente Lutero necesitaba la protección y el apoyo de los reyes para That protegerlo. is why, although the Reformation begins as a theological controversy, Y eso es porque, a pesar que empieza y la reforma de Lutero como una controversia from teológica, 1525, Desde political controversy becomes more important. desde 1525 la controversia política se vuelve más So importante. Reformation is both a theological and a political fight. Porque la reforma entonces no solamente es una pelea religiosa, sino también política. And Reformation succeeded only in those countries where the political government got behind the reformers. Y también la reforma solo tuvo éxito en los países donde los gobernantes
apoyaban la It was reforma. crushed in Spain, in France, in Italy, because the governments opposed it. En España, en Italia, en Francia, los gobernantes rechazaron la reforma. So, because Luther needed the prince, Y como Lutero necesitaba el apoyo del príncipe, if he said that everybody is a king, si él hubiera dado mucho énfasis en que todos son reyes, then kings will also get mad at him. Priests are already mad at him. bueno, ya tenía a los sacerdotes en contra, entonces no podía también poner los reyes So en he contra. didn't talk much about the kingship of all believers. Y por eso Lutero mejor no hablaba tanto del reinado, de que todos somos tan reyes. John Calvin, who really gets going in 1536 in Geneva, Pero Juan Calvino en 1536 en Ginebra, Geneva is a republic, it does not have a prince. y Ginebra era una república, no tenía un príncipe, There were several cities like this that didn't have a king. y había diferentes ciudades, así que no tenían un rey. The people were governing the city Realmente en Ginebra la gente estaba gobernando la through their ciudad, representatives, their elders. y a través de sus ancianos. So he had more freedom and also the leisure to think systematically, theologically, and he developed the kingship of all believers better. Entonces Calvino pudo desarrollar mucho mejor toda esta teología del reinado de todos los creyentes, porque él tenía en Ginebra otro es. So the libertad. Calvinists in France, they were called Huguenots. Y los calvinistas en Francia se llamaban los hugonotes. They were discipled by Calvin, but they took the doctrine even further. Ellos fueron discipulados por Calvino y llevaron la doctrina más lejos. And then from them, it went to Scotland. Y de ellos también ellos fueron a Escocia. Scottish leaders like John Knox and Andrew Melville, they were also trained by Calvin in Geneva. Y también Calvino entrenó entonces líderes escoceses como John Knox. But this understanding of kingship of all believers developed the best in Scotland. Y después eso se desarrolló mejor en Escocia, todo ese entendimiento del reinado de todos los It was creyentes. reflected first in the church, in Scottish Presbyterian Church, which was governed by elders. Y primero se desarrolló en la misma iglesia en Escocia, gobernado por ancianos. So they take Deuteronomy 1 seriously, Tomaron Deuteronomio 1 en serio. and they understand that Paul is laying hands on the elders and anointing them, and they are receiving the Holy Spirit. Y entonces ellos entienden que Pablo unge los ancianos. But Paul is not electing elders. Pero Pablo no es el que elige los Moses did ancianos. not elect elders. Moisés tampoco. People elected all elders. Eran la gente que Ultimate escogía los authority was ancianos. with the people. La autoridad estaba por ello en la And gente. God honors people's choice. Y Dios honra la elección de la gente. So even those elders who oppose Moses, Entonces, aún los ancianos que estaban en contra de Moisés, even they are giving the Holy Spirit and they prophesy, aún ellos recibieron el Espíritu Santo y profetizaron, etc. etc. So the point is that the idea of kingship of all believers developed the best in Scotland. La idea es que todo eso del reinado de todos los creyentes se desarrolló después mejor en It Escocia. made Scotland the most educated nation in Europe for a while. Y eso hizo que por un tiempo Escocia era la nación más educada, Most of the desarrollada. early scientific inventions happened in Scotland. Y varios así descubrimientos científicos hubo en Escocia. But of course, then Scotland became part of England, the United Kingdom, Great Britain. Y después Escocia, otros empezó a ser parte del Reino Unido. So we don't think of the Scottish people as separate, we think of them as British. Y no nos vemos tanto como separados, sino nos vemos como parte de Gran Bretaña, But del Reino the Unido. greatest British were Scottish for a while, for a long time. Pero por un tiempo realmente los sobresalientes eran los escoceses. But in Scotland, the most biggest scholar at that time Pero ahí el más estudioso en Escocia por un tiempo was George Buchanan. fue George Buchanan. He was 3 years older than Calvin, Él era 3 años mayor que Calvino 6 or 9 years older than John Knox.
y 6-9 años mayor que John Knox. But he was greater scholar than anybody else. By that time, Calvin and Luther were dead. Pero él fue el más estudioso porque ya Lutero y Calvino habían muerto. He became a Calvinist in 1555. Y se convirtió en calvinista en And 1555. he called this concept of the kingship of all believers Y él es el que habló mucho de eso del reinado de todos los creyentes. popular sovereignty. También lo llamaba la soberanía popular. That's Daniel 7:26 and 27. Eso viene de Daniel 7, 26 y That the 27. authority, kingdom, dominion, sovereignty will be given to the saints. Everybody. Que- You are the rulers. Que los santos son los que tienen la soberanía, que son los gobernantes, You will sit nosotros on the somos. throne. Que ustedes estarán sobre el trono. That's what the Constitution of the United States capture in the phrase "we the people." Y eso es en la Constitución de Estados Unidos está cuando comienza nosotros el pueblo. So, your problem here is Aquí el problema es that powerful people or party or dictators have ruled. que gente poderosa o dictadores han gobernado People have been powerless. y la mayoría de la gente ha sido sin poder. But if you obey and walk with Jesus, Pero si ustedes obedecen y caminan con Jesús, He will take the power from the princes and the kings, give it to you. Él es el que va a quitar el poder a esas personas y lo dará a ustedes. You have to take the yoke of governance upon your shoulder. Pero ustedes tienen que tomar el yugo del gobierno sobre sus Now, hombros. what this means is Lo que quiere decir eso es that I never told you what happened after the Chalcedonian conference in 451. no les había dicho lo que pasaba en esa conferencia de Calcedonia en How did the 451. rule of law come? ¿Cómo vino todo eso de la regla de que la ley está encima de todo? But we kept continued with the kingship of all believers. Pero bueno, hemos seguido con lo del reino de todos los gobernantes. But God will rule, Creyentes. His law will rule. Dios gobernará, su ley gobernará. And when His law rules, there will be peace Y cuando la ley de Dios gobierna, and there habrá will paz be economic development. y también So we desarrollo have to económico. continue with this tomorrow. De eso, con eso vamos a seguir mañana. Thank you. Gracias.